Génesis capítulo 49, nos encontramos con que Jacob está a punto de morir y ahora llama a cada uno de sus hijos para darle la bendición, una práctica muy común en el mundo antiguo, en donde la persona que iba a fallecer daba unas palabras y estas palabras muchas veces eran de bendición. Pero además aquí son palabras proféticas para cada uno de sus hijos. Y empieza primero nombrando a Rubén, señalando que era su primogénito, pero que ya no es el principal debido a que había pecado subiendo al lecho de su padre. Recordarán quizás ese episodio en donde Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre, y eso fue obviamente un pecado horrible. También luego nombra a Simeón y Leví, recordando que ellos fueron aquellos también que vengaron a su hija Dina, asesinando a todo un pueblo y matándolo. Por tanto, también han sido juzgados por eso y muestran verdaderamente que han sido malvados. También describe a Judá y señala que él van a alabarlo sus hermanos. Habla de cómo de él no va a ser quitado el cetro de Judá y hasta que venga el legislador de entre sus pies, nos dice el verso 10, aludiendo a que en él va a haber una autoridad que se va a reflejar a futuro. Luego va a Zabulón, señalando que este Zabulón va a ser aquel que va a ser de su descendencia marítima, va a ser un territorio que va a estar en el mar de Galilea y va a recorrer generalmente situaciones comerciales marítimas. Luego señala a Isaacar, que es una tribu laboriosa, robusta, intrépida, valiente, y va a ser una tribu que se va a dedicar mucho a eso, que tiene que ver relacionado con el dinero. Luego va a Dan, la cual nos describe que es una tribu muy agresiva, que no va a ser conocido exactamente por su moralidad ni su fidelidad religiosa, sino que muchas veces se va a mezclar de forma pecaminosa con otros pueblos, o sea, de forma idolátrica. Habla de Gad, la tribu que va a ser invadida muchas veces y de él van a salir guerreros valientes, dignos también de victoria y de elogio. Aser es la otra tribu que se nombra, la cual se va a beneficiar mucho de las ricas regiones agrícolas del lugar y va a ser proporcionada de deliciosos alimentos por el palacio. La tribu de Neftalí va a ser una tribu que va a representar elocuentes palabras, generalmente los cánticos que se van a dar adelante, por ejemplo los cánticos de Débora y Barak en los triunfos que va a tener el pueblo de Israel. Y luego se dirige a José. Ciertamente estas palabras son dadas a José y se van describiendo muchas bendiciones, pero también se aplican a sus dos hijos, los dos hijos que tuvo José, y por tanto nos muestra que van a tener arqueros poderosos, va a ser manos fuertes, el Señor va a estar con ellos, los va a bendecir con bendiciones de los cielos, con bendiciones desde abajo, va a ser muy, muy bendecida esta tribu. Y termina con Benjamín, que lo describe como un lobo arrebatador, lo cual señala que va a ser conocida como una tribu muy belicosa, muy peleadora, y va a estar constantemente peleando con otras tribus o naciones. El capítulo termina señalándonos que Jacob deseaba ser enterrado en el lugar donde había sido enterrado Abraham, Isaac y sus esposas, y deseaba eso, y nos dice el verso 33 que cuando acabó Jacob de dar los mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. O sea, en otras palabras sencillas, lo que sucedió aquí es que Jacob murió. ¿Qué podemos meditar, hermanos, de estos interesantísimos versículos e interesantísimas bendiciones que se le da a cada uno de sus hijos? Primero, lo más evidente es lo que le dice a la tribu de Judá. Judá se muestra como una tribu muy, muy bendecida, y el versículo 10 nos dice que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es una profecía muy importante, porque de la tribu de Judá viene, como podemos saber, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la herencia, esta es la profecía, esto es
la descendencia de la cual nuestro Mesías Salvador, Cristo Jesús, vendrá. Y llegará la autoridad que reposará en la tribu de Judá. Es una profecía que sin duda está conectada hacia toda la Biblia y vemos después el león de la tribu de Judá. O sea, Cristo vino y es el que tiene la autoridad y el poder. También hay una frase muy interesante en el verso 18, cuando está hablando de la tribu de Dan, donde nos dice que tu salvación esperé, oh Jehová. La descripción que se da de este Dan, ¿cierto? Es una descripción no favorable, podríamos decir, de Dan, y al final de esta descripción nos dice que espera la salvación en Jehová. Y esto podemos pensarlo que había una promesa de salvación que se había empezado a desarrollar desde el capítulo 3 de Génesis, como lo vimos, verso 15, que le conocen como el protoevangelio, o sea, el primer anuncio del evangelio, y siempre había una esperanza de salvación a través de todo el libro de Génesis. Y aún ahora que está terminando, podemos ver que a pesar del mal, a pesar del pecado, a pesar de la suciedad, a pesar de la vileza de todo el mundo y de nuestros corazones y de tu propio corazón y de tu propia maldad y de tu propia suciedad, de todo lo vil que hay en ti, aún hay esperanza. Aún hay salvación. Y Dan era una representación de alguien moralmente impío, sucio, vil, como tú, como yo, como todos, pero aún espera salvación. ¿Por qué? Porque va a venir el león de la tribu de Judá, va a venir Cristo y nos va a proveer la salvación a nosotros, aquellos que somos miserables, pecadores, necesitados de su gracia y de su misericordia. Siempre, hermano, tenemos que esperar con paciencia. El Señor vendrá, el Señor regresará, el Señor ya vino una vez, pero volverá en su segunda venida. Y vendrá con autoridad, con poder y destruirá a todas las naciones, a todo el pecado, toda la maldad que hay en nosotros. Seremos librados de todo el mal que hay en nosotros. Que el Señor les bendiga.